Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les traigo el segundo tema de patología especial por el doctor Alfredo. Comenzamos. Nutrientes a todos los aparatos del sistema. Y que para eso el corazón pues, tiene 4 estructuras especializadas importantes que le permiten realizar esta función. Hablamos del miocardio, o sea, del tejido muscular, la capa media, que es precisamente esa acción de bomba, pero también tenemos que reconocer la función que juegan las válvulas, el sistema de impulso eléctrico y también el propio sistema de irrigación sanguínea dentro del cuerpo. El corazón humano es una bomba extraordinariamente eficiente, durable y fiable, que impulsa más de 6.000 litros de sangre por día aproximadamente, late más de 40 millones de veces al año, aporta a los tejidos un suministro constante de nutrientes vitales y, por supuesto, también facilita la excreción y la eliminación de sustancias de desecho. Y como es de esperar, una disfunción cardíaca pues, puede asociarse a consecuencias fisiológicas devastadoras. Y las enfermedades cardiovasculares, ya habíamos de la semana pasada, que constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo, donde tenemos el infarto agudo del miocardio, la cardiopatía isquémica. Incluso se plantea que si se suprimieran todas las formas principales de enfermedad cardiovascular, pues la esperanza de vida se incrementaría aproximadamente 7 años. Entonces, el peso del corazón varía de acuerdo con la estatura y también con el peso del cuerpo. Y su promedio normal es de aproximadamente 250 a 300 gramos en las mujeres y de 300 a 350 gramos en los hombres, o alrededor del 0,4 al 0,5% del peso corporal. Y en cuanto al ventrículo derecho, su grosor es de 0,3 a 0,5 centímetros. Y el izquierdo pues tiene un grosor de 1,3 a 1,5 centímetros. Y bueno, los aumentos en el tamaño y en el peso del corazón pues acompañan a múltiples formas de cardiopatía. Un peso cardíaco con un grosor ventricular mayor indica una hipertrofia. El incremento de las dimensiones de las cavidades implica una dilatación. Y el aumento del peso del tamaño cardíaco o de ambas a raíz de una hipertrofia o una dilatación se denomina cardiomegalia. Ya hablamos de algunas de las principales estructuras, hablábamos del miocardio como función de bomba, un músculo que siempre está con una demanda constante de nutrientes, oxígeno, etc. Tenemos el sistema de la válvula, entre aurícula derecha y ventrículo derecho, la válvula tricúpide, entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, la válvula mitral, saliendo a nivel de la pulmonar, ahí en el ventrículo derecho tenemos la válvula pulmonar, y en el nivel de la salida de la aorta, pues tenemos la válvula aórtica, que permite que se mantenga un movimiento unidireccional de la sangre, o sea que la sangre no debe retroceder. Por otro lado, tenemos el sistema de impulso eléctrico, representado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. El nodo sinusal, también conocido como marcapaso del corazón, porque ahí es donde se fija, donde se marca, donde se genera la frecuencia cardíaca, el ritmo del corazón. Y en el caso del nodo auriculoventricular, pues retrasa un poquito el impulso eléctrico para que a la aurícula y los ventrículos. Y por último, como estructura especializada, tenemos el sistema de irrigación representada por las arterias coronarias, arteria coronaria derecha e izquierda, y la izquierda que se ramifica en la circunfleja y la descendente anterior izquierda. Fíjense que automáticamente, inmediatamente que se forma la aorta, ahí rápidamente salen las arterias coronarias para garantizar un buen aporte de oxígeno y nutrientes a todas las estructuras del corazón, sobre todo el miocardio. Recuerden que es una bomba, un músculo que siempre está en constante contracción. Bueno, igual que a medida que envejecemos nos vamos poniendo viejos por fuera, pues también el corazón, como órgano, empieza a envejecer, trayendo consigo cambios a nivel de las cavidades, a nivel de las válvulas, a nivel de la arteria coronaria, del miocardio y de la aorta. Entonces, a nivel de las cavidades, hay un aumento del tamaño de la cavidad de la aurícula izquierda, disminución del tamaño de la cavidad ventricular izquierda, y el tabique interventricular pues adopta una forma sigmoidea. A nivel de las válvulas se empieza a depositar calcio en la válvula aórtica, en el anillo de la válvula mitral. Hay engrosamiento fibroso de las valvas, ahondamiento de las valvas mitrales hacia la aurícula izquierda, y también aparecen las excrescencias del ano. A nivel de las arterias coronarias epicáricas, pues aparece tortuosidad, aumento del área transversal de la luz, depósito cálcico y placas ateroscleróticas. A nivel de miocardio, pues hay aumento de su masa, aumento de la grasa subepicárica, atrofia parda, depósito de lipofuscina, degeneración basófila y depósito de amiloide. Y a nivel de la aorta, pues aparece dilatación de la aorta ascendente con desviación hacia la derecha, alargamiento de la aorta torácica que adquiere un trayecto tortuoso, depósitos cálcicos en la unión sinotubular, fragmentación elástica y acumulación de colágeno y placa aterosclerótica. Bueno, aquí tenemos las 6 principales categorías fisiopatológicas que nos pueden llevar a un problema cardíaco. El primero sería el fracaso de la bomba. Sabemos que la función básica del corazón es bombear la sangre. Y lógico que si falla la función de bomba, pues traería consecuencias desastrosas para el organismo. Sería la base para la génesis de una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos la obstrucción de flujo. Cuando nos referimos a la obstrucción de flujo, puede haber lesiones que entorpezcan la circulación de la sangre a través de un vaso. O se puede obstaculizar, por ejemplo, la apertura de una válvula, si no provocar un incremento de la presión en la cavidad ventricular, como ocurre con la estenosis de la válvula aórtica, la hipertensión sistémica, la coartación de la aorta. Y en el caso de una oclusión valvular, pues el aumento de la presión sobrecarga la cavidad que bombea en contra de ese estrechamiento. Otro sería el flujo retrógrado, que ocurre lo contrario de la obstrucción del flujo, quiere decir que el flujo de sangre en algún momento por alguna insuficiencia valvular, etcétera, pues regresa hacia atrás, situación que tampoco debería suceder. Tenemos los cortocircuitos del flujo. ¿A qué nos referimos con cortocircuito del flujo? Recuerden que del lado derecho del corazón, por las cavidades derechas, está circulando sangre no oxigenada.
mientras que por el lado izquierdo pues está circulando sangre oxigenada. Y esto está bien delimitado, bien separado, no se debe mezclar la sangre, pero si hubiera alguna alteración como la comunicación interventricular, comunicación intraauricular, etcétera, se pudiera mezclar la sangre y al mezclarse la sangre pues a lo que nosotros llamamos cortocircuito. ¿Okay? Tenemos también los trastornos de la conducción cardíaca generándonos los diferentes tipos de arritmias, ya sean taquicardia o bradicardia, y tenemos la ruptura del corazón o de un gran vaso. Por ejemplo, la ruptura del corazón, la ruptura de la aorta, etcétera. Bueno, vamos a enfocarnos en el primer mecanismo que sería la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, muchas veces llamada insuficiencia cardíaca congestiva, es una afección frecuente de carácter habitualmente progresivo y de mal pronóstico. Se produce cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre a una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos o solo consigue hacerlo a unas presiones de llenado elevadas. Puede aparecer durante las fases iniciales de muchas formas de cardiopatía crónica. En este contexto, lo más habitual es que progrese lentamente debido a los efectos acumulados que ejerce la sobrecarga prolongada de trabajo, como en la valvulopatía o la hipertensión, o la cardiopatía isquémica, o también tras un infarto de miocardio con daños cardíacos extensos. Sin embargo, los esfuerzos hemodinámicos bruscos, como la llegada de una cantidad excesiva de líquido, una disfunción valvular aguda o un gran infarto de miocardio, pues también pueden provocar una insuficiencia cardíaca de comienzo súbito. Bueno, vamos a explicar aquí las dos formas morfológicas que se puede presentar la insuficiencia cardíaca. La primera, como vemos acá, tenemos una hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta, la semana pasada hablábamos de la fístula arteriovenosa, ¿verdad? Veíamos que con la fístula arteriovenosa aumentaba el retorno venoso y que al aumentar el retorno venoso, pues aumentaba el gasto cardíaco. Entonces, el corazón como mecanismo fisiopatológico lo primero que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, aparece taquicardia, pero para poder mantener esa taquicardia se tiene que desarrollar una hipertrofia. Recuerden que el concepto de hipertrofia era el aumento del tamaño de la célula, ¿verdad? ¿Por qué va a aumentar el tamaño de la célula? Bueno, en este caso el corazón lo que hace es aumentar el número de sarcómeros dentro de la fibra muscular, porque recuerden que la sarcómera es la unidad estructural de la contracción muscular. Y entonces al aumentar el número de sarcómeros en el citoplasma, pues trataría de conseguir una mejor frecuencia cardíaca y una mejor función de bombeo. Ahora, ¿qué ocurre? Aparece la hipertrofia, pero las arterias coronarias se mantienen constantes, solamente hay dos. No aumenta el número de arteriolas y esto hace que no llegue la cantidad suficiente de oxígeno y nutrientes a ese miocardio hipertrofiado. Por lo tanto, falla el mecanismo de la contracción muscular y es por eso que a la larga esta hipertrofia nos va a generar una insuficiencia cardíaca. No es la única, también tenemos, por ejemplo, miren, aquí tenemos en medio un miocardio normal, acá a la izquierda tenemos una pared hipertrofiada y de este otro lado pues tenemos dilatación de la cavidad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la dilatación de la cavidad? Bueno, la sarcómera está compuesta por los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Ahora, ¿qué ocurre? Para que haya una buena contracción muscular, los filamentos de actina tienen que unirse con los filamentos de miosina. Pero ¿qué ocurre aquí? Como la cavidad se ha dilatado, pues se alejan, se separan los filamentos de actina de los de miosina. Y esto hace que se pierda la superficie de imbricación tanto de los filamentos de actina como los de miosina, trayéndonos como consecuencia un fallo también en la contracción muscular. Por lo tanto, ya sea con hipertrofia de la pared o con dilatación de la cavidad o con ambas cosas al mismo tiempo, pues el paciente puede a la larga desarrollar una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, tenemos insuficiencia cardíaca con hipertrofia de la pared o con dilatación de la cavidad o ambas. Esto nos lleva a un aumento en el tamaño del corazón, que sería cardiomegalia, y también a un aumento del peso del corazón, o sea, ya no pesaría 300 gramos, pesaría más. Y si lo vemos desde el punto de vista microscópico, pues vamos a ver las células hipertrofiadas más grandes, con núcleos más grandes, mayor número de mitocondrias y también vamos a encontrar mayor número de sarcómeras. Entonces, no son los únicos cambios morfológicos que aparecen. A nivel general, la insuficiencia cardíaca trae congestión vascular, trae edema en casi todos los órganos. A nivel pulmonar, pues aparece congestión vascular, edema pulmonar, derrame pleural, espacios aéreos reducidos por exudados celulares, macrófagos cargados de hemosiderina por hemorragia congestiva intraalveolares recurrentes. A nivel del tubo digestivo, pues, lleva el hígado congestivo con un éxtasis pasiva crónico. Puede llegar a la cirrosis cardíaca. Es usual hallar cálculos biliares, congestión gastrointestinal, el estómago frecuentemente dilatado con aplanamiento de la mucosa, el colon con úlceras hemorrágicas posiblemente producidas por los digitrálicos y ascitis en los casos más graves. A nivel del vaso, pues se encuentra firme y contraído con aumento del estrógeno fibroso. Los riñones se van a tornar edematosos, que se pueden descapsular de forma fácil. También podemos encontrar lesiones tubulares por isquemia. Las glándulas suprarrenales también podemos encontrarlas uniformemente aumentadas de tamaño, con una hiperplasia nodular, congestión de la corteza, y el cerebro también se vuelve congestivo y edematoso. Bueno, ¿cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca? Según el predominio de fallo circulatorio, pues puede ser con fallo anterogrado y fallo retrógrado. El fallo anterogrado considera las manifestaciones clínicas, consecuencias del bombeo insuficiente de sangre a los órganos, así el compromiso cerebral pues, produce confusión mental, el de los músculos esqueléticos, debilidad muscular y astenia, y el de los riñones por oliguria y retención hidrosalina. Esta daría la congestión visceral y los edemas. En el fallo retrógrado, pues plantea que las manifestaciones clínicas se producen por la incapacidad de los ventrículos de vaciar de forma adecuada su contenido, por lo que se acumula sangre en ellos y retrógradamente en las aurículas y sistemas venosos por detrás de esta, aumenta la presión venosa y se producen trasudados del lecho vascular a los tejidos con congestión y edema.
Según el gasto cardíaco, pues tenemos el gasto cardíaco aumentado y disminuido. En el de gasto cardíaco disminuido, por la cantidad de sangre que volvió al corazón disminuye. Estos pacientes generalmente están fríos, pálidos, con pulso débil y cianosis distal. Se ve en la cardiopatía isquémica, en la hipertensión arterial, en la miocardiopatía, en la valvulopatía, en las enfermedades pericárdicas, en las arritmias cardíacas, entre otras. Y bueno, el desgaste cardíaco aumentado pues se presenta en enfermedades que provocan un aumento en la cantidad de sangre que en condiciones de reposo bombea al corazón, de forma que al mantenerse la fricción y agotarse la reserva miocárdica, se produce la incapacidad de satisfacer la demanda de los tejidos y por tanto la insuficiencia, pero manteniendo un gasto cardíaco mayor que el que en condiciones normales debería bombear el corazón. Estos pacientes por lo regular tienen las extremidades congestivas y tibias y el pulso es amplio o al menos normal. Lo podemos ver en el beriberi, en el hipertiroidismo, en la anemia severa, en el embarazo, en la fisura arteriovenosa, en la enfermedad de Paget, el síndrome de Albright, el síndrome carcinoide, la policitemia vera, el shock séptico, el mieloma múltiple, la obesidad extrema y algunas enfermedades hepáticas crónicas. Tenemos también, según el tiempo de instalación de las manifestaciones clínicas, aquí tenemos insuficiencia cardíaca aguda y crónica. En la aguda, el cuadro clínico se instala de manera rápida, como por ejemplo el infarto agudo del miocardio, el tromboembolismo pulmonar, la ruptura valvular, la endocardititis infecciosa, taquirritmias con frecuencia ventricular muy elevada. Y en la insuficiencia cardíaca crónica, pues es la que se produce de forma lenta y gradual, por lo que los mecanismos de compensación se han establecido totalmente y el paciente con frecuencia está congestivo. Se ve en la cardiopatía isquémica crónica, en la hipertensión arterial, en enfermedades valvulares y en la miocardiopatía. Y bueno, según las manifestaciones clínicas, pues puede ser izquierda o puede ser derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda se produce por claudicación de las cavidades izquierdas. En ella predominan las manifestaciones condicionadas por la congestión vascular pulmonar, con disnea, que inicialmente es a los grandes esfuerzos, y en la medida en que sea grave, la afección se va presentando con esfuerzos moderados, ligeros, incluso en el decúbito, con aparición de estertores pulmonares y hasta cianosis distal. Aquí tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la valvulopatía mitral aórtica, la miocardiopatía, la miocarditis, etc. En la insuficiencia cardíaca derecha, pues se produce por fallo de las cavidades derechas. Sus principales manifestaciones son por congestión venosa de los sistemas cava, que produce edema en los miembros inferiores, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva y también puede aparecer ascitis. Aquí lo podemos ver en afecciones pulmonares crónicas, pulmonar EPOC, también en la hipertensión arterial pulmonar y en las valvulopatías pulmonares o tricuspidia. Y bueno, si da de las dos, izquierda y derecha, hablamos de insuficiencia cardíaca global. Bueno, el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca va a depender de la cardiopatía de base, de la existencia o no de causas precipitantes, del tipo de función ventricular principalmente afectada, si la circulación es de las cavidades izquierda o derecha, y de la intensidad y velocidad de su instalación. Bueno, el cuadro clínico es muy variado, generalmente abarca varios síntomas porque casi todos los aparatos y sistemas se van a ver afectados, pero bueno, importante aquí, con predominio izquierdo, pues tenemos la disnea, el síndrome cardíaco, el edema agudo de pulmón, tos nocturna con los esfuerzos físicos, soplo mitral o aórtico, hipertensión arterial, estertores crepitantes, taquicardia y ritmo de galope auricular o ventricular. Y en el caso de la derecha, pues tenemos aumento de volumen de las extremidades inferiores, sensación de plenitud postprandial, molestias en el hipocondrio derecho, edema de tipo congestivo, puede aparecer hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, hidrotórax, ascitis y anasaca. Y bueno, tenemos algunas complicaciones que son propias de la insuficiencia cardíaca y otras de tratamiento. En la insuficiencia cardíaca tenemos las arritmias, la trombosis, la subtemia, infecciones respiratorias, cirrosis cardíaca, la aquexia, la refractariedad y la muerte. Y de acuerdo al tratamiento, pues tenemos la intoxicación digistálica, las arritmias cardíacas graves, el desequilibrio hidroelectrolítico, la refractariedad del paciente y los sangramientos. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de la cardiopatía congénita cianótica y no cianótica. Cuando ustedes lleguen a pediatría, les van a hablar de cardiopatía congénita cianótica y no cianótica. ¿Qué ocurre? Algunas producen cortocircuito de izquierda a derecha y otras producen cortocircuito de derecha a izquierda. Recuerden que por el lado derecho del corazón iba sangre no oxigenada y por el lado izquierdo iba sangre oxigenada, y que si estas sangres se mezclaban en algún punto, pues hablábamos de un cortocircuito. Ahora, cortocircuito de derecha a izquierda. Recuerden que en la derecha sangre no oxigenada, si se va para el lado izquierdo, pues entonces esto no produce hipoxia tisular, y recuerden que la hipoxia tisular se manifiesta clínicamente con cianosis. Por lo tanto, las cardiopatías congénitas cianóticas tienen cortocircuitos de derecha a izquierda. Y las no cianóticas pues son las que tienen cortocircuitos de izquierda a derecha. Y hay algunas otras que producen obstrucción del flujo. Por ejemplo, dentro de la cianótica tenemos la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la persistencia del trombo arterioso, la atresia tricuspidia y la conexión venosa pulmonar anómala total. Por otro lado, tenemos las cardiopatías no cianóticas, que serían cortocircuitos de izquierda a derecha. Aquí hablamos de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del tronco, perdón, del conducto arterioso. Si podemos observar aquí, por ejemplo, aquí arribita, pueden ver cómo hay una comunicación interauricular. Recuerden que es no cianótica con un cortocircuito de izquierda a derecha. Lo mismo por aquí abajo, tenemos una comunicación interventricular y acá, por ejemplo, tenemos la persistencia del conducto arterioso. Recuerden que esas tres son no cianóticas. Aquí ya tenemos un ejemplo de una cianótica, que sería la persistencia del tronco arterioso. Por acá tenemos la tetralogía de Fallot, se llama tetralogía de Fallot, porque está representada por una comunicación interventricular, una estenosis de la válvula pulmonar
hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, perdón, derecho, y una aorta cabalgante. Por eso recibe el nombre de tetralogía de Fallot, ¿no? Son 4 componentes. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de transposición de los grandes vasos. Observen cómo aquí del ventrículo derecho está saliendo la aorta, que debería salir por el izquierdo, pero del ventrículo izquierdo estaría saliendo la pulmonar. ¿Okay? Bueno, ahora pasamos a hablar de la última parte de la clase, que serían las cardiopatías isquémicas. Lo que pasa con las cardiopatías isquémicas, mantienen más o menos los mismos factores de riesgo, como ustedes están viendo, no modificables y modificables, para los vasos sanguíneos, aterosclerosis, etc., incluyendo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial como factores de riesgo. Y bueno, tenemos 4 formas principales de cardiopatía isquémica. El infarto de miocardio, la más importante, recuerden que representa la principal causa de muerte en el mundo. La angina de pecho, la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Generalmente cuando aparece la muerte súbita cardíaca es porque la isquemia, ¿no? El infarto me afecta al sistema de impulso eléctrico. Y al afectarse el sistema de impulso eléctrico genera arritmias graves y por eso la persona generalmente fallece. Ahora tenemos la crónica que acompaña a la insuficiencia cardíaca a largo plazo. Pero centrémonos en las 2 primeras que son las más importantes desde el punto de vista clínico. El infarto agudo del miocardio y las anginas de pecho. Por ejemplo, si tenemos a un abuelito, recuerden que la semana pasada nosotros decíamos que no había cardiopatía isquémica sin que no hubiera aterosclerosis. Entonces imagínense un abuelito de 70 años con aterosclerosis, quiere decir que la arteria está medio obstruida, de momento se pone a limpiar el patio, a cargar saco, etcétera. Sabemos que cuando hay actividad física puede ocurrir vasoconstricción. Entonces va a haber vasoconstricción en una arteria que ya estaba medio obstruida por la formación de la placa de ateroma. Allí cuando se obstruye, pues no pasa sangre suficiente, quiere decir que disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes al músculo, al miocardio, y rápidamente lo manifiesta con dolor que sería angina de pecho. Si ponemos al paciente en reposo, hay vasodilatación. ¿Qué le va a poner pasar al paciente? Si lo ponemos en reposo. ¿Nadie me está escuchando? Sí, doctor. Entonces, ¿qué le pasaría a ese paciente? Sí, doctor. ¿No? En reposo. No, el paciente está cortando el pasto, le dio dolor en el pecho porque no tiene un buen aporte de oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Le dio el dolor en el pecho, quiere decir con otras palabras que le dio la angina de pecho. Si nosotros lo ponemos en reposo, ¿qué sucede? Se va a dilatar. Lo para. Vasodilatación, por lo tanto vuelve a llegar oxígeno y nutrientes. ¿Y qué le va a pasar al paciente? Se le quita el dolor en el pecho. Por lo tanto, ¿qué tipo de angina de pecho sería esta? Vasoconstrictora. Angina de pecho estable. O sea, el dolor desaparece con el reposo, o igual si le damos un vasodilatador coronario, al dilatarse el vaso, pues vuelve oxígeno y nutrientes y se quita el dolor. Por lo tanto, sería angina de pecho estable. Por otro lado, tenemos la placa de ateroma que se puede romper. Si se rompe, se empieza a formar un coágulo de sangre. Pero hay veces que el coágulo de sangre no obstruye toda la luz. Lo que hace también es disminuir el aporte de oxígeno y nutrientes. Ahí le da el dolor en el pecho al paciente, le da su angina. Si lo ponemos en reposo, ¿se le va a quitar el dolor? No. No. Y si le damos vasodilatador coronario, Sí. Sí. tampoco. Tampoco. Porque hay un coágulo de sangre que se ha formado. ¿Ok? Y ese vaso no es que esté contraído, es que hay un coágulo ahí obstruyendo. Por eso estamos hablando de una angina de pecho. ¿De qué tipo? Inestable. Inestable. En este caso no se le va a quitar el dolor ni con reposo ni con vasodilatadores coronarios. Por otro lado, tenemos una ruptura de placa de ateroma. Sí, dígame. ¿Quién habló? No sé, yo voy a preguntar algo, me parece. Bueno, por otro lado, tenemos a paciente con la placa de ateroma que se rompe y se forma un coágulo de sangre. Pero en este caso, la trombosis obstruye toda la luz del vaso. Ahí no llega oxígeno y nutrientes, por lo tanto, es una verdadera isquemia. ¿Qué le va a pasar a este paciente? Va a infartar. Infarto agudo del miocardio. ¿Se le va a quitar con reposo el dolor? No. ¿Con vasodilatadores coronarios? No. Tampoco. Vamos a ver si entendieron. Si el paciente llegó con el dolor en el pecho, se le puso en reposo y se le puso nitroglicerina azul igual con vasodilatador, y se le quitó el dolor, ¿qué cosa era? Angina de pecho. Angina de pecho estable. Angina de pecho estable. Si se le puso en reposo, se le dio la nitroglicerina azul igual, y no se le quitó el dolor, Angina de pecho inestable. o Infarto de miocardio. un infarto agudo del miocardio, porque tampoco se le va a quitar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo supiera cuál de los dos tiene ese paciente? Preguntando el antecedente de cómo llega el paciente, doctor. ¿Por qué? Porque si fuese el primer caso, nos puso el ejemplo del paciente que estaba trabajando y llega con el dolor. Y le damos Sí, pero un es que las anginas inestables, los infartos también pueden aparecer en el curso de una actividad física intensa. perdón, doctor. Entonces, ¿cómo yo sabría?
Si se mueve al lado izquierdo del paciente, puede ser. Electrocardiograma. Electrocardiograma. Y lo otro que puedo hacer también son las enzimas cardíacas, porque ya en el infarto, como hay una verdadera necrosis, pues ahí al morirse el músculo, pues empiezan a liberar las enzimas cardíacas. ¿Ok? Por eso a todo paciente que llegue con un dolor en el pecho, ¿qué hay que hacerle? Electrocardiograma. Electrocardiograma, aunque sea por una osteocondritis, igual le hace electrocardiograma, ¿ok? Porque si de casualidad no era una osteocondritis, era un infarto y se murió y usted no le hizo electrocardiograma, va a ir preso, ¿ok? Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, ya lo que queda pendiente es que ustedes evolucionen por horario las alteraciones morfológicas del infarto. Para eso está bien clarito en el libro de texto, tanto macroscópicamente como microscópicamente, lo que va pasando, menos de unas 4 horas, a las 4 horas, hasta las 12, a las 24, 3 días, una semana, 2 meses, etc. ¿no? Viene bien clarito cómo va evolucionando la lesión del miocardio a medida que va transcurriendo el tiempo. Y lo otro que profundicen en las complicaciones del infarto, como por ejemplo la disfunción contráctil, la arritmia estructura miocárdica, la pericarditis, la extensión del infarto, la expansión del infarto, el trombo parietal, el aneurisma ventricular, disfunción de los músculos papilares, fallo de la bomba produciendo insuficiencia cardíaca aguda, también puede ser insuficiencia cardíaca tardía progresiva, hecho cardiogénico tardío, la muerte súbita, accidentes vasculares encefálicos. Aquí tenemos, por ejemplo, una ruptura del miocardio después de un infarto agudo. ¿Ok?